Egun on guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean 1926, 1955 artean errepresio frankista jasan zuten emakumeak Gipuzkoaren kasua liburuaren aurkezpenera. Sabemos que la memoria de los pueblos protege el pasado, incluso nos puede hacer más conscientes de nuestro presente. ¿Acaso alertarnos sobre un posible futuro? También es guardiana de recuerdos y construye y redefine nuestra cultura constantemente. Sin embargo, esa memoria colectiva ha sido muy injusta con las mujeres. ¿Por qué? Porque no hemos aparecido, porque se nos ha hecho desaparecer, quizá porque no hemos sido contadas como sujetos de derecho y nuestra violencia o la violencia contra nosotras, mejor dicho, tampoco se ha plasmado. Sus vidas, sus muertes, no contaban. La violencia que las mujeres padecieron durante el franquismo era una violencia al cuadrado, violencia con motivación política sumada a la violencia contra la mujer. Y la segunda, además, se cebó especialmente con ellas porque sabía que tenía como compañera la impunidad. Les debemos justicia, verdad y reparación, premisas que se basan en los derechos humanos. Algunas de ellas, cierto es que no podemos cumplirlas. Sin embargo, otras, como la verdad, como el reconocimiento, son de obligado cumplimiento. Kasu asko eman ziren Gipuzkoan, eta horri erantzuna eman nahiean, hementxe biltzen gara gaur, ezta, emakumeen historia hauek entzun, eurei erabatera ubestea denboraz haratago begietara begiratu, eta euren mina eta jasandako urraketak edo urraketa horien aitortza egiteko. Ikusi ditzagun. ...5 de marzo de 1939. Queridos tíos e hija, no quiero que pase tu santo sin felicitarte, así que mi deseo es que lo pases muy bien en compañía de los tíos, y quiera Dios que el año que viene lo podamos celebrar todos juntos. ...31 de marzo de 1940. Querida hermana, puedo comprobar que no tuvisteis noticias mías desde el septiembre pasado. Ni salen mis cartas, ni me entregan las que llegan. 16 de mayo de 1941. Cuidaos mucho, no desaniméis nunca, ni nos olvidéis. 19 de febrero de 1942. Ya me dirás si ayudas mucho a los tíos y las labores que le haces a tía, y qué tal se encuentra de sus dolencias, y a ti si te han salido sagañones este año. De ropa me he visto con lo que vosotras me mandasteis. Lo demás que tenía en los 5 años de prisión que llevo quedó reducido a inservible. Si podéis, me mandáis una combinación. Procurad que sea negra. Y sin tener más que comunicarles, darán mis recuerdos a Ovidia, y lo mismo a Micaela. Besos para todos. Y recibe el cariño de tu madre, que nunca te olvida, y verte desea. Besos Besos con el con alma. el alma. Angelines, Manuela, Adela, Rosa, Engracia, Aurora, Dolores, Benedicta, Consuelo, Inocencia. Inocencia.
eman zixoen, emate zebena, aceite de recinos emate zeben. Da, hili moztu zixoen, eta pasiran eta mentzeben, kalin gora eta bera, pasila. Eta geho, ez dakipan mediko mate geho, zementzula, ez zaula derecho ikortako eta arek hartuko zuen. Nik hori haituta itxin beti. Yo he visto en Tolosa, por toda la calle Rondilla, una pobre chavala que sería como yo, con todo el pelo cortado diciendo soy una ladrona, soy una ladrona, soy una ladrona. ¿Y qué es lo que había robado? Manzanas. Mi tía estaba fuera con los niños, con sus hijos. Y ya cuando vino, pues fíjate la venganza, lo que fue. Entraron en casa. No había nadie. Mi tío estaba en la cárcel. Sacaron todo lo que había en casa y ahí le hicieron la hoguera. Era un miedo total, total. Horrible, ¿eh? Nere ama, 23 urte zituela, oinez, atera zan, aberraikian unbaiten aurkitzen zuen. Bidean zijola, aurkitu zuen txapel bat, eta omentzakan txulo txiki bat, eta ezagutu intzun txapela. Ari begirara negarre zeola, agertu zan bere anai gaztena, ez zaigu nino, aikia hile indiate. Gerokoa dakizkianak, nola pasatzen zan panaderoa, ogi saltzailea, eta gure basarri parean etzan gehatzen, gorria ginelako. Eta nire ama juten zan Altsasura, eta trenean juten zan, eta ni, guatzen naiz nola juten itzen, estazioraino urruti da, hola. Eta launtzen nion ni txikia, baino zerbait egingo nion. Nos obligaron a mi hermana y a mí a ver cómo torturaban a mi padre y a mi hermano mientras nos daban aceite de ricino a los 4. A las 7 de la mañana, más muertos que vivos, nos dejaron en libertad, pero ni en hoteles, ni en pensiones, ni particulares, nadie nos quería coger. Ya después de juzgados, nos mandaron a mi hermana y a mí al penal de Saturrarán, en Guipúzcoa, y a mi padre y a mi hermano al de Burgos. Y allí pasamos 4 años y medio. Pues, ¿qué quiere que le cuente del penal? Mucha hambre. Al principio dormimos en un desván, y era febrero, con un periódico debajo y otro encima. La vida en la cárcel la teníamos que hacer en 50 centímetros marcados en la pared. No podíamos salirnos porque teníamos 50 centímetros cada preso. Para tener el petate que decíamos que era un colchón, que de día lo enrollábamos y era asiento y de noche los tirábamos y era la cama.
Y de eso conservo una enfermedad en la garganta que me cogía porque hacía frío y además era húmedo porque teníamos una playa al lado, pero a la playa no bajaban más que las madres con los que tenían niños. Pero había mucha humedad. Nere amona jutetzan igandero mesetara. Eta nere amona juten zan zaldi beltza handi baten gainean gendula zaldia. Behin mesatatik atera zanen, nik ez dakit ze soldau, o ze falangista, o zein zeuden, Zeamako plazan, berai esan zioten esateko arriba Espainia. Eta berak esan zuen, berak etzekila erderaz. Esateko, etzula esango. Eta ordun, altxa erain zioten eskua, eta ibili omen zuten Zeamako plazan, eta kalean, bueltaka eskua goien zula. Arriba Espainia esateko baino, berak etzun esan. Negar besteik ez hemen zuen egiten. Orain liburuaren aurkezpenarekin hasiko gara eta liburuaren idazle nagusia izango dugu lehen da bizi. Jone Zuloaga musika, mesedez, hartzazu, merezitako toki hau. Bueno, hau da, zuek publikatutako, ez da? Hori da. Liburua, hartzazu, mesedez. Jone Zuloaga musika, historiako gradua egin zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, Gasteizen eta unibertsitate beran espezializatu zen historia garaikidean, hartarako masterra egin zuelarik. Arantzadi Zientzia Elkartean egiten du lan, historialari gisa ez da, historia garaikidea eta zehazki gerra zibila eta diktadura frankista garaia dira bere ikerketa lerroak, besteak beste. Doktoretza ari da egiten Gipuzkoan emakumeek jasan zituzten errepresioa eta giza eskubideen urraketez. Egunon eta eskerrik asko. Egunon eta zeuri eskerrik asko Maitena. Bueno, has gaitezen. Gu lehenbizi 10 minututxo emango ditugu hemen eta gero besteak gonbidatuko ditugu gurera. Jone, nondik sortzen da liburu hau egiteko beharra, nahia, gogoa? Bai, segundutxo bat eskinik edo idaztu bai. Lehenik eta behin ikusten dut zala guztia goraino beteta dagola eta hemen zaudete emakume errepresaliatu haien ondorengo asko eta asko, ezta? Eta, eskerrak lehenengo eman nahi izkitzue zuek guztioi gaurko ekitaldi honetara hurbildu zaretelako. Eta, urte luzez testigu izan zaretelako baita ere transmisioaren bitartez zuen senide jasantzutenaz, ez? Eta, baita ere ordezkari publiko guzti ere, eskerrik asko etortzearren, eta Arantzadi Zientzia Elkarteko ordezkari ere Jokin Otamendi lehendakaria eta idazkari nagusia Juantxo Agirre ere hemen ditugu. Eta hau esan ostean, barkatu Maitena eta barkatu denboragatik, iruditzen zait
merezi zuela, eta erantzuna ematen hasiko naiz, besterik gabe. Nola zergatik sortzen den, nahi batetik eta behar batetik sortzen da ideia hau, esango genuke ikerketa hau egiteko ideia, ez? Alde batetik Gipuzkoako Foru Aldundiak berak eta Arantzadi Zientzia Elkarteak horren beharra somatzen zuten, hau da, urte luzez isildua izan zen historia hori berreskuratzekoa. Liburuare egingo diot aipamena, zeren nire kapitulua zehazki da laugarrena, aurretik hemen lehenengo lerroan ditugun Lourdes Errasti, Nara Garro eta Keral Sole ikerlariek egin dute kapitulu bana, eta laugarren kapitulu hori nola hasten dut, esanez orokorrean emakumearen historiaren, kontaketaren eta ikerketaren alorrean isiltasun bat egon dela, ez? Isiltasun bat ez dela berreskuratu, eta, orain dela urte batzuetatik jada berreskuratzen hasiak garela, ezta? Beste alde batetik, beste gai bat ere badugu hemen, esango genuke gerrarena eta diktaduraren isiltasun hori edo hori ikertzeko nolabait ez dela egon urte luzez aukera bat, ez? Eta lehenengo ikerketak hasi zirenean, hasi ziren gehien bat, gerrako bataiak kontatzen, gizonezko liderren kontaketa horiek egiten, ez? Eta tartean baldin badugu ere testigantzaren bat, esaterako Juan Adoña, izan zen errepresaliatutako emakume bat, eta berak atera zuen bere testigantzekin liburu bat, hori badugu ere, nolabait metodologia zientifikoa eta liburu honetan jarraitzen den metodologia hori jarraitzen duenik oraindik ere etzen aurkitzen, ez? Baditugu solteak, eta ez dut nahi, baina Gipuzkoako lurraldeari dagokionez osotasun batean horren falta somatzen genuen, bai? Eta hori zen bai nahi eta beharra Gipuzkoaren Foru Aldundikoa, eta guk Arantzadi Zientzia Elkarteko memoria historikoko taldetik ikusten genuena, ez? Zeren urteak daramatzagu baita ere herriz-herrikako historia berreskuratzen, metodologia zientifiko horri bitartez, eta beti emakumearen historiaren ikerketarekin hasten garenean, bai, informazio gehiena ahozko iturrietatik jasotzen dugu. Hau da, dokumentazio historiko gutxiago ekoitzi zuten garai hartan, eta errepresioa ez du esan nahi etzenik egon. Hau da, errepresioa bazegoen, denok entzungo zenituzten ile mozketa kasua, bortxaketa kasuak, baina dokumentazio historikoetan ez da hori agertzen, ez? Liburu honek badu berezitasun hori, esaterako, baditugu dokumentuak hori frogatzen dutenak, esaterako Bienvenida Agirrezabala, Tolosarra zen bera, eta epaiketa batean frankistek beraiek ipintzen dute nola ilea moztu zioten Tolosara frankistak sartzen, ez? Hori Lourdes Errasti biderak ere edo Keral Solek historialariak diren aldetik jakingo dute dokumentazioari dagokionean oso ezohiko kasuak direla horiek. Eta bestaldetik baditugu beste kasu batzuk, non esaterako Bienvenida Agirrezabala aipatu dut, baina baita ere Clara Moran. Clara Moran lehenengo aldiz nik Etxaun Galparsor hori entzun nion, berari buruz hitz egiten, bera ere ikerlariara, historialaria eta tesia egiten dihardu, eta berak kontatzen zuen, ez? Berak irakurri zuen irratsaio batean, Fernando Arta Sánchez anarkistak, 1954ean, Montevideon, erbestean, publikatu zuen liburu bat. Eta okerrez banabil, La fiesta terminó en tragedia du izena. Eta bertan kontatzen da, Clara Moran, nola zen Gaiartarra, miliziana, eta Elgetan bertan nola bortxatu egiten duten lehendabizi eta gero hil, ezta? Orduan, zertzen ikusten genuena hau azaldu ondoren, nolabaiteko hutsune bat, behar bat, historia ahaztu horri, isildu horri, erantzun bat emateko, ez? Eta iruditzen zait, liburu honen erantzuna, liburu hau erantzun hori izan daitekeela, ez da bere osotasunean osatuta egongo noski, baina bada nolabait erantzun minimo bat edo Gipuzkoako osotasuna hartzen duena bere kontutan, ez? Eta, aparailu frankista hori, errepresioaren aparailu hori kontutan hartzen duena. Uste dut luzatu naizela pixka bat, ez
bai. Hau luzarako emango ligukelako. Bai, eta niri hitz egitea ere asko gustatzen zait, orduan... Niretzako zoragarria da zuri, Bueno, hitz egitea gustatzea. posten naiz. Beste galdera bat botako dizut besteak aurkeztu baino lehenago, eta da, ze irizpide jarraitu dituzun liburuaren banaketa egiteko garaian eta zergatia? Guk ikusten genuena zen, Arantzadi Zientzia Elkartetik, bagenuela dokumentazio asko, urteetan eta urteetan, Lourdes Errastik eta beste gainerako ikerlariek ere biltzen jardun dutena, memoria historikoko taldeak berak, ez? Eta ikusten genuena zen, baita ere testigantzak ere bagenituela. Ez genuena nahi zen nolabait puntu historiko bat bakarrik ematea lan honi, baizik eta ere pixka bat nahi genuena landu zen giza eskubideen alorra, historiarena, eta gero baita ere, hori ez, genero ikuspegi batetik borobiltzea hori guztia ikerketa. Orduan, horregatik garrantzitsua iruditzen zitzaigun ez Gipuzkoako kasua bakarrik izatea, baizik eta nolabait gainontzeko ez, interdisiplinatasun bat bilatzea liburu honi baita ere, eta parte hartzea, esaterako Enara Garrok, zuzenbidetik, zuzenbide alorretik, eta gero baita ere Lourdes historialaria, arkeologoa, antropologoa, eta Keral Sole, ez? Nolabait interdisziplina hori batzen zuen liburu bat izatea, eta pixka bat horri so eginez, oinarri horiek jarriz, nahi genuena zen ikustea kapitulo artekotasun hori, mundu mailako errepresaliak emakumeen alorrean nolakoak izaten diren, eta pixka bat poliki-poliki enfokatzea nolabait Gipuzkoako nolabait banakotasunean edo ez dakit hitza egokia den, baina perspektiba hori hartzea, ezta? Eta orduan nahi baduzu esango dizut nola dagoen banatuta liburua bera, lehenengo 3 kapituluak Keral Solek, Enara Garrok eta Lourdes Errastik idatzi dituzte. Hori, mundu mailako ikuspegi batetik hasten da, gero zuzenbidearena dator, eta gero azkenik Lourdesek Espainiar Estatua kontutan hartuta gerra eta gerra osteko kontestu horretan emakumearen errepresioaren inguruko datuak ematen dizkigu, eta gero bukaerako kapituluan, 4. nik idatzi dudan horretan, ikerketa zentratzen da beste 4 kapitulutan esango genuke, ez? Lehenengo kapituluan lehenengo kapituluan dator Errepublika garaian emakumeek izan zuten protagonismo hori, paper hori irakurtzea, gero haren ostean datorrena da gerran izan zuten protagonismoa, eta amaieran errepresioa, ez? Iruditzen zaidana da niri eta pentsatzen dut gainontzeko ikerlariak ere ados egongo direla horretan, ezin dela ulertu garai hartako errepresaliak aurrekoa jakin gabe, ezta? Beti gaur egungoa ere ezin dugun bezala ulertu iraganik gabe. Orduan, pixka bat hortik doa liburua. Eta azken kapitulua da, pixka bat nik nahi nion eman garrantzia baita ere erresistentziari, ez? Zeren dena etzen errepresalia izan errepresalia, baina errepresalia hori ere emakumeek aurre egin zioten. Eta, pixka bat oso nola izenburuak errepresioaz hitz egiten duen, erresistentzia kapitula txikia da, baina pixka bat ikusteko baita ere nahi nuen hori datzi, ezta? Eta, besterik gabe ez dakit erantzun dizudan edo... Oso ondo erantzun didazu, denboran gainera. Bale, oso ondo. Orain irikiko dugula besteenganako solasaldi hau. Voy a pedir ahora que compartan con nosotras escenario Lourdes Errasti Erlogorri, Keral Solé y Barjau, y por supuesto Enara Garro Carrera. ¿Mesedez? Eskerrik asko, gurekin bat egiteagatik. Si os parece, voy a leer vuestra bio y os lanzo la pregunta, porque son personas que tienen unas biografías increíbles y es verdad que si las digo de seguido vamos a perder probablemente algún matiz. Lourdes Errasti Erlogorri es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad del País Vasco y profesora de Enseñanzas Medias, así como doctora en Historia Contemporánea, especializada en osteoarqueología. Lleva más de 30 años trabajando en la Sociedad de Ciencias Aranzadi
Ha participado en importantes hallazgos arqueológicos como el yacimiento neolítico de San Juan ante Portam Latinam, en Álava, y en la exhumación de fosas de la Guerra Civil. Ongi etorri, Lourdes. Eskerrik asko. Voy a lanzarte una pregunta. Pongámonos en el marco de la represión social, lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Y política de la guerra y la posguerra. ¿Qué significaba ser en este momento mujer? ¿Qué peligros añadidos implicaba ser mujer? ¿Y por qué esta violencia tiene al final un carácter distintivo y específico en comparación a otras? Bueno, la mujer siempre tenía el papel de relegado, siempre estaba supeditada y subordinada al papel masculino. Y las mujeres tienen, por lo tanto, un tipo de represión distinto, porque la mujer siempre tiene un mundo muy reservado, muy íntimo, muy relacionado con la familia y con el hogar. Y la represión también va relacionada con ese aspecto. Por lo tanto, es también una represión muy íntima, muy privada, y que afecta particularmente a su vida íntima y privada. Por lo tanto, cuando hablamos de maltrato, de corte de pelo, sí le da una visión pública. Las mujeres a las que les cortaban el pelo tenían que exhibirse de manera ignominiosa, de manera humillada, tenían que exhibirse en la calle para mostrar a todo el mundo que realmente habían sido represaliadas, ¿no? Entonces, ahí sí tenía un carácter mucho más público, mucho más externalizable, mucho más abierto. De hecho, tu capítulo se titula Cuerpo y represión. Porque la represión se ejerce sobre el cuerpo. La represión no es una represión distinta, no es una represión solamente en la detención, sino que la represión se hace directamente sobre el cuerpo de la mujer. Se le corta el pelo, se le da aceite de ricino para que no pueda controlar los esfínteres y por lo tanto vaya haciéndose por la calle. Y lo que hacen es atacar la apariencia y ya el último aspecto es la violación. Y con la violación lo que se hace es poseer el cuerpo. El cuerpo es el que se posee. Decía Angelina Jolie que en realidad la violación no es solamente una cuestión de dominar, sino de poseer, una cuestión de poder, de soberanía, de estar sobre ella. Y por lo tanto ahí sí se traduce claramente la subordinación y la supeditación de las mujeres para con los hombres. Sí, el cuerpo de la mujer como campo de batalla. Donde se ejerce también la batalla. Donde se ejerce también la batalla. Eskerrik asko. Pasamos a Queralt, Solé y Barjau o Barjau. Barjau. Barjau, ya decía yo. Bien, ella es licenciada y doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y profesora agregada del Departamento de Historia y Arqueología de la misma universidad, sección contemporánea. Sus principales líneas de investigación se centran en violencia y represión durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco y análisis histórico de los vestigios de la Guerra Civil y la dictadura franquista en el siglo XXI. Dirige también una investigación para la identificación de cuerpos en el Valle de los Caídos. Queralt, uno de los principales retos de la violencia contra la mujer es el problema de las fuentes. Antes hemos pasado un poquito por encima, lo hemos mencionado. No es fácil, entre otras cosas, primero por la invisibilización, pero también porque las propias mujeres no hemos sido capaces tampoco o no hemos podido expresarlo, ¿no? Una violencia además que está normalizada en un marco referencial donde los propios victimarios incluso naturalizan esto, ¿no? Es decir, se autojustifican. Cuéntanos. Bueno, ante todo, muchas gracias por dejarme participar en este acto y en el libro. Es un honor estar aquí cuando se materializa este homenaje a todas estas personas que sufrieron, ¿no?, la violencia de la guerra y del franquismo. Respecto a tu pregunta, bueno, yo no lo he explicado muy bien. Cuesta mucho encontrar fuentes para documentar esta violencia, porque las mujeres no hablan, porque justamente están estigmatizadas y porque es una vergüenza, ¿no?, hablar de lo que han sufrido, y en general no lo explican. Lo explican quizá hacia el final de la vida, es más fácil explicarlo cuando o quizás ha superado o quieren dejar testimonio, pero cuesta mucho. Y luego a nivel histórico, las mujeres siempre han entrado en el lenguaje como los, ¿no? Es decir, hubo muchos muertos, muchas víctimas, pero nunca se ha particularizado. Con lo cual es muy difícil ir resiguiendo las penurias que pasaron las mujeres, excepto hay algunas situaciones que hablan de esclavitud, pues muchas mujeres, muchas mujeres esclavas, ¿no? Entonces sí que se particulariza, pero bueno, es muy difícil de ir resiguiendo
estas pistas en las cuales sabemos que siempre ha habido y que es histórico la violencia hacia las mujeres, pero es difícil ir resiguiéndolo, incluso cuando nos acercamos a la guerra civil y al franquismo, ¿no? Imagino que la propia distancia temporal también complica las cosas. Algo que sea muy propio de este tipo de violencia en el franquismo contra las mujeres, ¿dónde pondrías sobre todo el acento? En el menosprecio. El menosprecio absoluto. La mujer es un ser humano de segunda categoría. Y esto pasa desde la muerte, pero incluso se está detectando que, incluso en los consejos de guerra, y Ione lo habrá visto, ¿no? Lo ha visto, le cuesta mucho al régimen matar a la mujer, porque matar a la mujer es darle la dignidad que no merece de morir fusilada. Entonces lo evita bastante, ¿no? El hecho de fusilarla. Otra cosa son los asesinatos en la retaguardia, donde también no son tan frecuentes como esto Lourdes lo ha estudiado, tan frecuentes como los hombres, ¿no? Porque es un ser tan de segunda clase que no merece ni morir. La idea es esta, ¿no? Entonces esto es transversal en todo lo que vamos encontrando respecto a este desprecio hacia la mujer. Luego está las de ricino, las violaciones, el hecho de raparlas. El rapado es también muy importante, porque el rapado en la época, el cabello es la feminidad de la mujer. Lo que demuestra la mujer femenina, más allá del vestido, también es el cabello y el pelo, ¿no? El hecho de llevarlo largo, de poderlo peinar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, es decir, este menosprecio hacia la mujer va desde la máxima expresión, que es la muerte, hasta la mínima expresión, que es no dejarla trabajar y que se dedique al hombre y al hogar, ¿no? Que es lo que fue el régimen hacia las mujeres. Muchas gracias. Enara Garro Carrera, a mi derecha, profesora titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, Guipúzcoa. Su principal línea de investigación reside en el análisis del comportamiento postdelictivo positivo desde una perspectiva de derecho comparado, abordando el impacto de la reparación y de la confesión en el ámbito de la determinación de la pena. Recientemente viene trabajando sobre la prescripción y sobre los delitos de odio. Enara, ¿condicionó el franquismo el tratamiento jurídico de la violencia contra la mujer? Pues sí, lo condicionó y mucho. Tenemos que tener en cuenta que el derecho penal no es un instrumento neutral. El derecho penal es un producto de su tiempo, de un momento concreto, además con un sesgo ideológico claro y que normalmente refleja, digamos, unos valores morales imperantes en un momento dado, ¿no? Entonces, si nos colocamos en lo que es el contexto de una dictadura, pues eso ya nos puede dar la primera pista sobre la importancia que se puede conceder a ideas como el respeto de los derechos humanos o de la igualdad, ¿no? Aquí ya ha salido un poco la idea de cómo las mujeres eran ciudadanas de segunda, personas completamente subordinadas y sin autonomía, que necesitaban casi permiso del marido, del padre, o sea, siempre de una figura masculina para las cuestiones más cotidianas y más banales, como, no sé, viajar al extranjero, abrir una cuenta o acceder a la función pública. Pero si ya nos situamos en la violencia contra la mujer, yo creo que lo que hay que destacar ante todo es que no existía como categoría. O sea, no existía como concepto. Y aquello que no se categoriza, aquello que no existe como concepto, se convierte en una mera anécdota, en un hecho aislado, en algo casual, ¿no? No en un problema social o estructural, ¿no? Y creo que esto, en cierta manera, explica que, por ejemplo, pues muchísimos asesinatos machistas, ¿no?, de hombres respecto a mujeres fueran considerados como crímenes pasionales, o se explica también cómo el marido que descubría a la mujer adúltera con el amante podía matarlos y simplemente estar expuesto a la pena ridícula del destierro, a que muchas formas de violencia sexual pues fueran impunes, o que el maltrato habitual, por ejemplo, ¿no?, un maltrato, una violencia habitual, pues se entendiera dentro del marco, digamos, legítimo que podía tener el marido de corregir a la mujer, o en algunos casos siempre se buscaba una explicación, digamos, muy concreta, muy del problema del sujeto concreto, de es que el marido bebe, es que el marido es agresivo, es que tiene problemas en el trabajo, pero siempre sustrayéndonos, digamos, de verlo como un problema estructural o sistémico. Es que ricasco. Entonces, quiero decir que, dicho esto, ¿cuál era la situación? Pues era una situación clara de impunidad, de sometimiento, de subordinación y de indefensión, legalmente avalada, además. Completamente.
Lourdes, en tu capítulo hablas de 3 ámbitos: violencia tras la muerte y prisión y exilios. ¿Podrías ponernos un ejemplo de cada uno para que de alguna manera entendamos por qué has hecho esta clasificación y de esta manera? Bueno, la violencia durante la Guerra Civil, particularmente, como ya se ha comentado, sobre todo durante los primeros meses de la Guerra Civil, hay el momento del terror. En ese episodio es cuando más muertes se produjeron, cuando más asesinatos se produjeron. Pero es verdad, como ha dicho Queralt, que el número es pequeño. En realidad, en todas las fosas que hemos exhumado a lo largo del Estado, no hay más de 3% de mujeres exhumadas. Eso significa que es un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, cuando se ejerció la violencia y cuando se asesinó, fue con gran sadismo. Y normalmente con resultados muy duros de ver. Por ejemplo, en el caso de las mujeres de Gerena que fueron enterradas en Gerena, bueno, allí simplemente no solamente las llevaron hasta el otro pueblo, sino las asesinaron después de haber sido violadas y después las enterraron. Pero eso os ocurre en muchos sitios, es decir, cuando hablamos de los casos, por ejemplo, en Navarra, los 2 casos más significativos son sin duda el de la maestra Camille Oscott, que fue detenida, trasladada desde la cárcel a la Sierra de Urbasa, violada y precipitada por el balcón de Pilatos. Pero lo mismo todos conocemos el caso de Maravillas Lamberto. Es decir, normalmente lo que se produce es la muerte y a veces como ocultamiento les entra una especie de temor a los victimarios y entonces lo que hacen es ocultar el cuerpo. El cuerpo porque son conscientes de que lo que han hecho no es una acción obviamente honrosa, ¿no? Entonces la ocultan. Eso ha ocurrido durante la guerra, pero es verdad que el volumen de mujeres asesinadas es pequeño. Por lo que hemos dicho, porque ni siquiera merecían ser asesinadas. No tenían tanta importancia. Es decir, es una demostración más de esa supeditación, de esa subordinación. En el caso durante el franquismo, las mujeres fueron relegadas al hogar, volvieron al mundo íntimo, al mundo privado, retornaron a su lugar adecuado, entre comillas. El lugar adecuado era el lugar de la familia, el hogar, y preservar y ayudar a todos los varones de la familia. En eso consistía. Y para eso fuimos instruidas todas durante el franquismo, ¿no? En realidad, recibíamos hogar y familia, era la asignatura, y nos enseñaban a hacer eso. Entonces, las mujeres pasábamos a ser de nuevo al mundo mucho más familiar, íntimo y privado. Y muchas mujeres pues, han optado, obviamente, por el exilio. Hay una frase que cito en el texto y que siempre me gusta decir, que dice Pura Sánchez y creo que es muy buena, en la que dice que durante la guerra hubo vencedores y hubo vencidos, pero no hubo vencedoras. Todas las mujeres pasaron de nuevo a ser personas anónimas, anuladas. Todas las mujeres, independientemente de si estuvieran en el bando de los vencedores o de los vencidos. Y tirando de ese hilo, paso a Queralt. Queralt, incluso ultrajar a la familia a través de las mujeres era una práctica habitual. Es decir, cómo humillar a la familia utilizando a las mujeres. De hecho, a día de hoy, en otros países se sigue practicando esto. En muchos lugares todavía es una realidad. ¿Podrías profundizar un poco más en esta cuestión? ¿Cómo durante el franquismo se utilizó esta práctica? Bueno, el hecho de supeditar a la mujer al hogar ya es ultrajar a las mujeres, ¿no? Y el hecho de mantenerlas en este segundo plano. Durante la guerra se documentan, no por documentación, sino más bien por memoria oral y alguna cuestión, incluso documentación franquista, como has comentado, que va surgiendo poco a poco, estas violaciones que pretenden ultrajar a la familia, ¿no? Porque a través de la violación lo que se hace es la apropiación del cuerpo del enemigo. Y el cuerpo, así como al soldado o al hombre enemigo se le trata de igual, a la mujer no se la trata de igual al violarla, porque además la única que puede tener hijos es la mujer. Y el hecho de la violación puede suponer el hecho de que tenga hijos del enemigo. Y si no, pues quedará esa idea, ¿no? Y quedará la idea de haber sido absolutamente tomada por el enemigo, ¿no? Es una conquista que en este caso no es terrenal, no es de territorio, pero que sí es muy física respecto a lo que representan los núcleos familiares, ¿no?
Entonces, esta práctica durante el franquismo no puede llevarse a cabo, de la violación como arma de guerra, sí que se mantiene, como decía Nara, dentro del ámbito familiar, porque todas estas violencias que comentábamos también pasaban pues, por y lo que habíais estudiado vosotras, ¿no? Es decir, el hecho de estar supeditada al hombre y complacerle en lo que sea. Cuando llega a casa, ¿no? Los libros lo ponen, pues se tiene que complacer al hombre en lo que le haga falta. Esto también pasa por esta supeditación, ya no física, ya no concretamente se habla de violación, pero continúa estando allí la situación de una violación respecto al día a día de la mujer en el propio ámbito familiar a través de un régimen que lo permite. Sí, que en lo público podría ser un arma como limpieza étnica, que creo que lo utilizáis además como tal, y luego estaban todas esas violaciones habituales que todavía suceden, ¿no? Y que todavía padecemos. Enara, en las últimas décadas se han corregido algunas lagunas de impunidad. Pues sí, indudablemente se han corregido. En las últimas décadas ya del siglo XX se dan pasos decisivos, pasos relevantes a nivel internacional, pero no solo, que buscan el reconocimiento, digamos, de la igualdad formal entre mujeres y hombres. Eso es cierto, eso se ha dado, y la violencia contra las mujeres se reconoce hoy en día, o sea, sin ambages, como una forma grave de discriminación y como una violación clara de los derechos humanos. Como un fenómeno que existe, por cierto, pese a que algunos pues nieguen incluso la propia categoría. Pero bien, a lo que me refiero es que pese a que eso sea así, pese a que se haya avanzado en ese reconocimiento formal, al final siglos y siglos de dominación o de subordinación dejan su pozo, y es inevitable que algunas inercias, ¿no? Al final de atribuir roles, o sea, de ir creando lo que se considera un sentido común de expectativa de cómo tiene que actuar un hombre o una mujer, eso es muy difícil de cambiar, pese a que las leyes se modifiquen de forma sustancial. Entonces, claro, si me preguntas, ¿se ha superado la impunidad? Pues hoy te diría que con la ley en la mano, en España, desde luego, es muy difícil hablar de impunidad. Se han dado pasos, sobre todo a partir de 1989, diría, pasos decisivos para castigar distintas formas de violencia que afectan a las mujeres, sea física, psicológica, de control, sexual. Eso es cierto, pero creo que es importante también no caer en la autocomplacencia, digamos, porque aparte de las luces hay muchas sombras, y dentro de esas sombras yo sí que quisiera destacar aquí un tema que me parece especialmente preocupante, que es quien ya conceptualiza, si me permites, de forma chapucera la violencia contra la mujer llamándola violencia doméstica. Y digo chapucera porque de alguna forma se da a entender que toda la violencia que sufre la mujer por el hecho de serlo se da en el ámbito doméstico, que no es cierto, pero incluso, aunque lo fuera, las distintas clases de violencia que se producen en el ámbito doméstico responden a lógicas diferentes, a patrones diferentes. Es importante distinguir cada causa, cada clase de violencia, al menos si queremos tomarnos en serio su prevención. Y por otra parte también critico esta idea de violencia doméstica, porque lo doméstico de alguna forma, a mi juicio, remite o evoca cierta trivialización. Lo doméstico parece que evoca algo de andar por casa, algo que se sustrae de lo público y de lo políticamente relevante, que es lo que ha ocurrido con la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero bueno, por terminar con una nota positiva, sí, se han dado pasos decisivos en contra de la impunidad. Sí, porque lo personal es político, ¿no? Eso es muchas veces lo que intentamos defender, que muchas veces se intenta decir lo contrario, ¿no? Que lo personal que quede dentro de casa, trapuzarra que chean, como se suele decir. Voy a pasar ahora a ti, Jonet, no me he olvidado de él. Ya creo. En el caso de Guipúzcoa, Sí, ¿qué cárceles hubo? Hemos visto el caso de una, por ejemplo, el de Asilo de San José. ¿Qué características tenían? Y porque al final estamos hablando de que nuestro territorio histórico también tiene una cultura concreta, un idioma concreto, y obviamente el franquismo también incidió en eso. Sí, mira, me preguntas, bueno, euskeraz erantzungo eta bai, iruditzen zaidalako hori, zeuden hori Donostian Asilo San Jose, baina Ondarretan ere badakigu, bueno, emakumeak zeuden baita ere, eta gero, nola ez, hemen guztiok ezagutzen dezute Saturrarango kartzela, bai, Mutrikun kokatuta. Nolako egoera, claro, Asilo San Josekoa gaur egun ikastetxe bada da, lehen asilo bat zen, ez? Eta orduan, bueno, ikusten duguna da,
batzuetan kartzelak ez direla bere horretan esango genuke egituran kartzela, baizik eta erabiltzen direla espazio ezberdinak kartzela formatan, esaterako, Asilo San Jose, bai? Saturrarango kasuan ere berdin. Saturrarango kasua, okerrez banabil bainuetxea zen, eta egituratzen dute, 38tik aurrera, emakumeen kartzela izateko, ez? Espazioak nolabait urteetan aurrera doazen heinean ikusten duguna da, nola kartzela izaera hori ez izatearekin bat, bazirela nolabait espazio txarrak emakumeak bertan egoteko, espazioak Saturrarango testigantza daude, esaten batzutan jendeak tente egon behar izaten zuela beste batzuk lo egin zezaten, bai, egoera etzen bat ere ona. Egoera etzen bat ere ona, eta oso ondo ikusten da, Barbara Goenagak eta parte hartu zuten Izarren argia uste du dela pelikula, eta hori oso ondo egina dago ikusteko bertako errealitatea nolakoa zen, ez? Gutxi gora bera olako espazioak ziren, zigor-ziegak zituzten espazioak ziren, emakumeak baditugu dokumentuak eta hemen ere liburuan ere agertzen dira, nola batzutan, Saturrarango kartzela monjen eskuetan zegoen, monjek kudeatzen zuten, eta nola batzuetan erantzun bat edo beste emateagatik edo mezari uko egiteagatik daude dokumentuak non ipintzen duten hori egin dutela eta beraz zigor-ziegara kondenatzen dituztela, ezta? Eta, egoera alakoa zen, egoera etzen ona kartzela barruan, esaterako Bienvenida Agirrezabalaga lehen hitz egin dudana, epaiketaren ostean 8 urtera kondenatu zuten, hasieran Ondarretako kartzelan zegoen, gero pasatzen dute Saturrarango kartzela eta bertan hiltzen da, bai? Bertan hiltzen da fiebre tifoidearen eraginez. Orduan, ziren gaixotasuna asko zeuden ez zuten janari onik, esaterako badaude monjak hartzen zutela janaria eta gero beraiek saltzen zutela diru gehiago irabazteko eta beraz kartzelako emakume horiek ez zuten janari ona, beraz gero ez zuten higiene onik, ez zioten permititzen eta higieneko dokumentazioan non azaltzen den zeldak, ziegak barkatu, nola garbitzen zituzten, ez? Violentziaz. Emakumeak jada zeudelarik oso zikin, oso zea, txorrotadaz edo horrelako kasuak, ez? Orduan ikusten duguna da, kartzela izan zela beste metodo bat, nahi gustatzen zait ikustea, bai kartzela, bai mosketak, bai Lurdesek ondo esan duen bezala, gorputza, nolabait lehenengo disiplinatu egiten direla, ez, emakumeari. Eta ondoren, lehen komentatzen jardun duzuena guztiak, ondoren datoztela eta bitartean estatu frankistatik bertatik legeak eta hezkuntzan bertan ere, zuk esan duzun bezala jasotzen duten hezkuntza hori guztia, ez? Nolabait gorputza errepresaliatzen dute eta gero ia da gorputz horretan errazagoa da, ez? Baita ere lege horiek ezartzea eta inposatzea. Orduan pixka bat horri horrela erantzungo nioteke, badakit adarretatik pixka bat joan naizela, baina egoera hori zen. Liburua daukagu, irakurtzeko hori da. Bai, zuri. Y tirando un poquito de ese hilo de cárceles como aleccionamiento, había muchísimos métodos de aleccionamiento, incluso el luto tenía su propio significado, las mujeres se enlutaban y eso detrás, ¿qué tenía Lourdes? El luto siempre refleja que una persona de la familia ha fallecido. Las mujeres son las que llevaban el luto, los hombres no llevan el luto. Son las mujeres las que personifican la ausencia, la falta de un familiar. Y cuando en la guerra se produjeron esas muertes, muchas mujeres se vistieron de luto e intentaron prohibir, porque eran muchas las mujeres enlutadas que iban en la calle, había muchas mujeres vestidas de negro. Entonces se intentó prohibir que las mujeres exhibieran la falta, un desaparecido en la familia, la ausencia de alguien en la familia. Yo voy a citar, por ejemplo, en La Barranca, en La Rioja, hay un monumento a 400 personas fueron fusiladas, ejecutadas en La Rioja y enterradas allí, y varias mujeres familiares de esas personas desaparecidas que están allí enterradas iban allí todas las tardes a acompañar a sus muertos. Y esas mujeres iban vestidas de negro, como muchas mujeres hemos conocido todos en los pueblos, vestidas de negro.
Esas mujeres vestidas de negro simbolizan el dolor de la falta, el dolor de la falta por algo que les han quitado, que son sus propios familiares. Esas mujeres de luto eran tan simbólicas, tan importantes, que se han hecho 2 estatuas con esas imágenes, 2 mujeres de luto sentadas. Son las mujeres de negro. Yo os invito a que veáis en la barranca porque es un símbolo perfecto de todo lo que es en la vida de las mujeres, marcando esa falta, esa ausencia. Y el negro lo habilitaba. De hecho, todos hemos conocido eso, las mujeres vestidas no solo de negro, sino con el pañuelo negro. Hemos comentado antes lo del cabello. El cabello es un rasgo femenino clarísimamente. Cuando una mujer se casa, tiene que ocultar el cabello o recogerlo. Y eso sigue siendo una norma en muchos sitios todavía. Tiene que ocultar el cabello porque es lo más femenino, el elemento más femenino que tiene una mujer. ¿Cómo se puede represaliar a una mujer? Cortándole el pelo, rasurándole el pelo o poniéndole una coleta ridícula para que sea todavía más fácil hacer la mofa. Bueno, las mujeres se cubrían el pelo y si además se vestían de negro y con el cabello tapado, evidentemente indicaban una condición y una falta, que es lo que he dicho antes. Bueno, iba a decir algo más, pero luego continúo. Venga. Las mujeres no teníamos ni derecho a la muerte, pero qué curioso, éramos guardianas de las muertes ajenas. Por supuesto, eso es. Lo sigue siendo. Femeninas también. Lo sigue siendo, ¿no? Yo creo que sigue siendo una tradición. Sí, sí. Hablemos también de las mujeres desplazadas, porque hubo mujeres que también tomaron esa decisión y que pudieron llevarla a cabo. Tenían éxito, éxito quizá en la salida, pero luego tenían retos que se sumaban a esa condición, porque no podían tejer esas redes que sí tenían en su propio territorio. Y eso las dejaba todavía más expuestas, más vulnerables a ser vulneradas. Cuéntanos, Queralda. Bueno, las mujeres en la época tenían una red social muy local, ¿no? De sus amigas, de sus vecinas, etcétera, etcétera. Cuando se ven obligadas a desplazarse porque posiblemente se han quedado viduas, entonces son mujeres de rojos y pierden pues, muchos apoyos que podrían tener de los vecinos, porque los vecinos también les da miedo apoyar a esa mujer, ¿no? Todas estas cuestiones al final fuerzan a muchas mujeres a desplazarse a otros lugares, a otras poblaciones donde no estén tan estigmatizadas, donde no estén tan marcadas. Y es muy difícil para una mujer que se desplaza rehacer su vida sola, muy a menudo con hijos, con muchos hijos, en la época se tienen muchos hijos, y sin marido y sin una figura masculina cuando todo lo marca la figura masculina, ¿no? Para el régimen. Y esto hace que a muchas mujeres les sea muy difícil avanzar en su vida y sobrevivir una vez han sido desplazadas. Esto sucedía entonces y está sucediendo aún hoy en otros lugares del mundo, ¿no? Pero durante el régimen esto provocó que hubiese muchas mujeres obligadas a marcharse y obligadas a rehacer su vida al completo, porque no tienen esa red social, pasan a ser unas personas que han llegado, todas las personas se preguntan quién debe ser, pero no preguntan más, no está estigmatizada, no es la mujer del rojo o la roja, o ella misma pierde el mote que quizás tenía en el pueblo, como era conocida, pero tiene que empezar una vida nueva sin ninguna red social y es muy difícil la sociabilización, porque la sociabilización se daba en lugares masculinos, en los bares, en asociaciones, en entidades. La mujer estaba en casa y era muy difícil que saliese y conociese a otras mujeres en una situación nueva. Con lo cual es muy difícil esta adaptación de las desplazadas, tanto dentro de lo que sería el Estado como el exilio. Es decir, allí también encontramos otras situaciones en que las mujeres sobrevivieron además gracias mucho, y también aquí, ¿no? Sobrevivieron muchas veces gracias al hilo, ese hilo que iba uniendo a las mujeres, que es coser, ¿no? Coser, hacer de modista, ¿no? Sobreviviendo a partir de una tarea que en la época era muy propia de las mujeres, que es a través del hilo. ¿Cuánto me suena todo eso a la actualidad? Demasiado. Demasiado, ¿verdad? Suena demasiado, aunque ya no pasa en nuestro propio territorio, en nuestra propia casa. Enara, sé que cuando escribiste el capítulo, a cuando ya hemos podido presentarlo aquí, ha pasado un periodo de tiempo y la historia legislativa también avanza. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues sí, ha pasado que es verdad que a veces estamos en las sociedades en continua transformación, eso lo sabemos, pero a veces hay acontecimientos concretos que precipitan algunos cambios legislativos. Yo creo que en España pues, es por todos conocido que el caso
denominado como La Manada, ¿no? Por el que fueron condenados los autores por abuso en primera instancia en lugar de por violación, pues creó un malestar, una falta de comprensión social, aunque las penas que se pusieron fueron muy graves, pero es importante cómo llamamos a las cosas. Entonces, denominar abuso a unos hechos tan graves creó incomprensión. También, creo que planea como un elemento de contexto importante el movimiento Me Too, ¿no? Que lleva años poniendo el foco de alguna manera en algunas clases de conductas sexuales que son las más frecuentes, las más habituales, en realidad, cuantitativamente, pero son conductas en las que no detectamos los elementos clásicos de violencia o intimidación. Aquellas en las que la agresión se produce aprovechando el sujeto su situación de poder, su superioridad. Pues bien, esos elementos de contexto propiciaron la reforma que conocemos ahora como la ley de sí es sí, y precisamente pues, se encontraba en tramitación cuando entregamos los manuscritos, digamos, a la editorial y por tanto pues, la versión que se refleja en el libro no es la definitiva, pero bueno, es una reforma que yo valoro en claves muy positivas porque supera, digamos, la doble vía clásica con la que se venían regulando los delitos contra la libertad sexual en España, agresión sexual, es decir, con violencia o intimidación, o abuso sexual, sin consentimiento, pero sin violencia o intimidación, que ha llevado a unas inercias interpretativas por parte de los tribunales inaceptables, unas inercias interpretativas que llevaban a las mujeres a someterse a un escrutinio y a una revictimización muchas veces para tener que demostrar si es que querían que el agresor fuera condenado por agresión sexual y no por abuso, pues prácticamente que habían desplegado una resistencia heroica, o que la intimidación era de tal calibre, de tal magnitud, que les creaba un temor, una atemorización que les hacía preferible someterse a la violación que exponerse al mal con el que se les estaba amenazando, ¿no? Entonces, esta ley supera eso, ahora todo es agresión sexual. Creo que eso es algo importante porque pone el foco en lo que verdaderamente importa, que es en la falta de consentimiento. Y, por supuesto, teniendo en cuenta que digamos que el daño que puede sufrir la libertad sexual pues también es graduable, podemos denominar a todo agresión sexual, pero evidentemente tenemos ahora distintos tipos penales que algunos castigan pues, con especial gravedad conductas pues también muy lesivas, como el caso de La Manada, por seguir con el mismo ejemplo, y otros, aun con la misma denominación, pues con pena mucho más leve, lo que pueda ser, por ejemplo, pues una agresión como, pues no sé, un tocamiento sorpresivo en un medio de transporte público. Pero todo tiene el mismo nombre, y creo que eso es importante. Vamos a ir cerrando, pero sí os voy a pedir en un minuto que nos habléis de las mujeres que resistieron. De las mujeres, porque todas realmente resistieron, sin duda, seguro, estoy el 100% de ellas. Pero aquellas que de alguna manera también dijeron no por aquí no vais a pasar, o cuanto menos a su manera y con los métodos o la capacidad posible que tenían, ¿no? También se mantuvieron ahí. Para mí son el 100% en cualquier caso. Todas resistieron, ¿no? En el vídeo antes hemos visto la mujer que no acepta decir arriba España y lo que le sucede, ¿no? Pero porque todas sobrevivieron. Hubo algunos suicidios, ¿eh? Esto, por ejemplo, está por estudiar. Las mujeres que no superaron estas presiones, estas humillaciones, esta falta de red. Pero, digo, aún está muy por estudiar este tema y yo creo que sería muy interesante que Yone sea el siguiente paso. Pero mayormente resistieron porque sobrevivieron y lucharon por sobrevivir de cualquier forma. Entonces la lucha por la supervivencia ya era una forma de resistir a todo lo que intentaba humillarlas y que justamente no sucediese. Su resistencia, ¿no? Su continuidad, su tirar adelante los hijos, la vida en general, ¿no? El cuidado de la muerte, pero también de la vida. Siempre estamos en el cuidado de la vida. Jone? Bai, nik ekarriko dut gogoa pertsona bat, gipuzkoarra, zegamarra, Paulina Alustiza. Bai? Uste dut gaur zenidak hemen etorri direla. Eta, bueno, nik uste dut, eta liburuan bera ere badator hemen, Paulina Alustizak bere senarra fusilatu egin zioten, eta oso klaru agertzen da nola erresistitzen duen, ez? Nola egiten dion frankistei era batera edo bestera aurre. Alde batetik ateratzen du rekordatorio bat, bai, eskela bat, eta bertan argi eta garbi adierazten du
nola hil zuten bere idealengatik, bere senarra, ez? Claro, egoera hortan, jada Donostian irailaren 13an tropa frankistak sartuta zeuden, eta horren ostean atxilotu egiten dute Simon Olaizola, eta horren ostean desagertu bezala deklaratzen dute, ez? Orduan, horri nolabait erantzuna ematen dio berak esanez, bai, hil egin dutela. Alde batetik hori dago, bai, hil egin dutelaren aldarri hori. Horren eraginez eta horrez gain beste gauza bat ere egiten du. Hain zuzen, Frantziskotarren monasterioan egiten duena da deitu meza bat hildako gudari guztiengatik, eta orduan gutxi gorabehera 300 pertsona inguru biltzen dira bertan. Hau nola dakigu? Gerora handik irteten dutenean pertsonaie guztiek atxilotu egiten dituztelako eta komisaldegira bidali. Komisaldegian galdeketa etengabeak dituzte eta epaiketan bertan ikusten da zer nolakoak diren eta frankistek bukaera nola akusatzen duten Paulina Alustiza hori egiteaz, meza hori, oroimen meza hori, eta baita ere emakume abertzale batzako beste kide bat. Orduan, nolabait hor argi eta garbi ikusten da, ez? Aurre erresistentzia bat dago, berak aldarri egiten du hil egin dutela bere senarra, eta horrez gain beste jende asko ere hil egin dutela. Nolabait publikora zabaltzen du, klandestinitatean sortzen den zerbait da, baina publiko egiten dela azkenean, ez? Eta, ez nuke ahaztu nahi bere semea. Bere semeak urtebete inguru zuen, garai hartan, Xavier, eta gaur egun Argentinan bizi da. Orduan, berarekin ere kontaktuan jarri ginen, elkarrizketa egin genion, eta berak ongi baino hobeto gogoratzen ditu une haiek, ez? Eta lehenok eralte egon da hitz egiten emakume erbesteratu ez, erbestera joan behar izan zen dutenez, eta Paulina horietako bat izan zen. Azkenean, Xabierre kontatzen zigun, ate deika joan zela hemen Donostian, eta ez? Azkenean inork ez ziola ez da ere momentu batzutan laguntzen. Egia esan, Zadamako familiak laguntza handia eman zion, eta horri esker berak hartzelan egon zen Paulina, eta momentu horretan ere semea bertan izan zuten, baina gero lana eta aukerarik ez zuen izan, eta beraz Hego Amerikara joan behar zuen, ez? Ordan badugu horrelako historia oso bat berarena, eta gaur oroimenean jarri nahi nuen bera ere, eta irakurri ahal izango duzu datu guztiekin hemen liburuan bertan. Eta zurekin bukatuko dut, bai Lourdes, gai hauxe da, mujeres que resistieron, que estuvieron en la resistencia. Que resistieron. Yo creo que la mejor manera, la más generalizada, la más masiva, ha sido el silencio. Creo que la mujer lo que ha hecho es resistir a través de estar callada. Porque nunca ha hablado de lo que le pasó, nunca han contado, les ha costado mucho confesar lo que les ocurrió, y lo que han hecho es intentar proteger a sus familias y a sus hijos mediante el silencio y el ocultamiento. No pasó, si no lo cuento, no pasó, y por lo tanto no sucedió, ya está. Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, pues han contado posteriormente que fueron violadas, pero ya cuando ha pasado mucho tiempo y cuando ya no tiene repercusión sobre los que tú quieres, que son tu familia. Las mujeres tenían ámbitos donde tenían sus relaciones íntimas. En Espinosa de los Monteros, donde mataron a 4 mujeres, las mujeres de las personas desaparecidas y de los hombres tenían su lugar reservado en el lavadero. Las mujeres hablaban en el lavadero. Era un ámbito específicamente de mujeres. Y ahí contaban sus cosas, ahí podían confesar sus cosas. Pero fuera de ese ámbito, el silencio más absoluto. No se contaba nada. Y si no se contaba, repito, no había sucedido. En el caso de Elgueta, que está aquí, Itxorta Taldea investigó el tema de una violación. La violación se ha conocido a través de un testimonio ya muy tardío, cuando todo el mundo le faltaban los dedos y le preguntaban por qué le faltaban los dedos, y ella decía porque se había caído, hasta que verdaderamente contó la historia y relató el testimonio de lo que verdaderamente había ocurrido, que cuando llegaron los franquistas, en el caserío mataron al padre y a la madre, y a ella le violaron, y en un disparo en intentar protegerse, se le fueron varios dedos. Es decir, el silencio ha sido, desde luego, la mayor manera de resistir. Y resistir porque muchas mujeres optaban por el exilio.
Si yo corto con mi pasado, ya no ha pasado, ya no ha sucedido. Entonces yo me cambio de lugar, voy a otro esto e inicio una nueva vida. Muchas mujeres que nos vienen ahora, migrantes, les está pasando eso. Es decir, la historia se está reproduciendo continuamente. Las mujeres que vienen de Latinoamérica, muchas de ellas dejan unas historias terribles detrás. Pero vienen aquí e intentan empezar una nueva vida, un nuevo yo, una nueva situación en la que proteja a mis familias, pero yo seré otra persona. Y eso ocurría con toda la migración y todas las mujeres que optaban por la migración, pero como una solución personal, como una solución de dejar atrás todo lo que habían vivido anteriormente. Y que a pesar de ello el síndrome postraumático sigue acompañándonos. Exactamente, pero ese se calla. Se calla, ese se calla. Pues ojalá tengamos leyes y gobiernos que sean suficientemente avanzados para que nos protejan y no necesitemos seguir calladas. Eskerrik asko, Queralt, Jone, Enara, Lourdes, txalo bero Valladolid. Eskerrik asko. Por suerte vamos avanzando y mucho, y lo demuestra el hecho de que estemos todo mujeres expertas hablando también de este tema. Y sin duda también para mí es un placer presentar a la siguiente. Gurekin dugu Eider Mendoza Larrañaga, Gipuzkoako diputatu nagusia. Zurea da hitza, Eider. Eskerrik asko, Maitena. Errepresioa jasan eta erresistente izan ziren emakume haien ondorengoak, elkarte memorialistak, Jone, Queralt, Lourdes, Enara, herri ordezkariak lagunok, egunon guztioi. Ore izugarria da, diputatu nagusi, gipuzkoar eta emakume gisa gaurkoan hemen liburu honen aurkezpenean parte hartzea. Hitz hauek prestatzerakoan Lourdes Iriondoren kanta bat etorri zitzaidan gogora, eta halaxe dio, ai gaua, zer dezu isiltasunean. Munduko beldur, gorroto, injustizia eta gaiztakeria guztiak salatzen zituen abesti horrekin. Eta gogoratu naiz abesti honekin, gure herri txiki honetan emakume eta neska askok pasa dutelako gau beltza. Beraien bizitza eta beraien gorputzetan. 1926 urtean hasi eta diktaduran. Zergatik eta demokrazia eta askatasuna defendatzeagatik, zergatik eta emakume izate hutsagatik. Isiltasunean bizitako gaua izan zen hura. Horregatik argitalpen honen helburua da, hainbat hamarkadaz isilarazitako eta ikusezin bihurtutako indarkeria hura aztertu eta azaleratzea. Lan sakona eta arimaduna eta ikusi duzuen bezala oso hunkigarria. Liburu honekin urrats garrantzitsua ematen dugu, emakume hauek gure historiaren zati bezala aitortuak eta aldi berean gogoratuak izan daitezen. Abiapuntu horrekin eta ezeren aurretik Foru Aldundiaren konpromisoa azaldu nahi nuke, memoria, justizia eta erreparazioan urrats berriak emateko, eta bereziki emakumeek jasandako urraketak eta errepresio hura lehen mailan kokatzeko. Jone, Queralt, Enara, Lourdes, zorionak bihotz-bihotzez eta esker ona helarazi nahi dizuet Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean egindako lanagatik. Gaur aurkeztu duzuen lan hau ezinbesteko pieza da gure herriaren memoria demokratikoa osatzeko garaian. Aldi berean, esker ona luzatu nahi diot bihotzez, Aranzadi elkarteari. Lankidetzan sortutako liburu honek erakusten duen moduan, gure herriaren memoria historikoa berreskuratzen egiten duzuen lan aitzindariagatik, beti. Asko zor dizuegu, gauzatzen ari zareten arnas luzeko ahalegin horrengatik, asko. La memoria histórica es un deber moral y es un deber democrático. Así lo sentimos y reivindicamos en Guipúzcoa y también en nuestro país, Euskadi.
En primer lugar, porque la memoria supone subrayar la dignidad de las víctimas de la violencia y del totalitarismo, a las miles de mujeres y niñas que sufrieron la violencia y la represión del franquismo en Guipúzcoa, se les trató de arrebatar su dignidad, su libertad. Nunca la perdieron y sus ideales de libertad e igualdad están hoy más vivos que nunca. El ejercicio de la memoria histórica supone devolver a todas ellas y a todos sus familiares un derecho que les fue arrebatado, el derecho a la memoria. En segundo lugar, la memoria histórica es necesaria para el desarrollo de una verdadera cultura democrática, porque la indiferencia y el olvido son elementos que la convivencia democrática no se puede permitir. Hoy día, cuando la ultraderecha se extiende sin complejos por toda Europa, es necesario combatir esa indiferencia, fomentar el compromiso con los derechos humanos, la tolerancia y la democracia. Gipuzkoako Foru Aldundiak azkeneko urteotan ahalegin irmoa egin du frankismoaren biktimen memoria aldarrikatu eta zabaltzeko garaian. Horren adibide nagusiena da frankismoaren biktimei 2017an eskainitako urrezko domina. Gure aitortza gorena, Gipuzkoan egiten dena, aitortza kolektibo handia izan zen hura. Aldameneko aretoan ikusi dezakegu urregorrizko domina hori, eta urregorrizko domina hori zuena ere bada noski. Frankismoaren biktima izan ziren emakume eta neska guztiena eta haien ondorengoena. Aurkezpen honetan guztion artean urregorrizko domina horri gaurkoan beste dizdira bat eman diogu. Dizdira morea eman diogu urregorrizko domina horri. Dizdira morea. Izan ere, hilea moztu zietenean, emakume haien ideiei, askatasunari eta berdintasunari egoak moztu nahi izan zizkieten. Frankismoaren gizarte ereduaren helburua emakumeak mendean edukitzea zen. Gizartean ekarpenik egin ez ezaten, beren askatasuna eta eskubideak garatu ez zitzaten, gure herriak zapaldua jarrai zezan. Gaur hala ere, irmoki esan dezakegu emakume eta neska haien duintasunari esker, oraindik ere asko egiteko badaukagu ere, gizon eta emakumeen berdintasunean aurrera egiten ari garela eta aurrera egingo dugula. Emakume haien ereduari esker, gizarte demokratiko eta berdinzale bat eraikitzen ari garelako gaur egun gu guztion artean. Haien memoria bizirik mantentzen badegu, Iriondoren kantak zion bezala, borrokatzen eta amesten jarraitu dezakegu. Bihar goizez mundua hobea izango dela. Bake, itxaropen eta maitasun berri batekin. Bejon deizuela guztioi eta benetan eskerrik asko. Liburu hau banatuko zaizuela, zuek aleban aurkiko duzue, zor diegu honen irakurtza. Beraz, ez da dira gelditu hor, edozein apaletan, baizik irakurri dezagun. Aparte de eso, vamos a tener un breve lunch, vamos a tener incluso la posibilidad de acercarnos a las escritoras y como última, azken gogoeta moduan edo esateko, que la memoria de todas